Buenas noches, uno de usted, amado hermano, esperando que en este día la gracia y la misericordia hayan sido con usted. De hecho, lo ha hecho. Vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar en Mateo capítulo 18, versículo 10 al 14. 18, Mateo 18, del 10 al 14. Dice que mirad que nadie nos menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Si un hombre tiene 100 ovejas y si descarría a una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, quien se pierda uno de estos pequeños. Padre, gracias por la palabra y danos entendimiento, Señor. Padre, ayúdanos a abrir nuestra mente, ayúdanos a abrir nuestro corazón, que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que sea ella quien dé la vitalidad a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de ella y nos ayude a comprender qué es lo que tú me quieres hablar o qué es lo que quieres hablar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que toda distracción, Padre, que todos podemos estar aquí y podamos entender qué es lo que tú quieres hablar a cada corazón, a cada vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos direcciones y que seas tú organizando todo lo que tienes que organizar en cada vida, en cada uno de los que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo recuperar lo perdido, verdad? El título del mensaje de esta noche. ¿A cuánto se nos ha extraviado algo? Quizás a muchos de nosotros se nos ha extraviado algo y empezamos a buscarlo. Pero ¿cuántos de nosotros también se nos ha extraviado quizás con el pasar de los años oportunidades? Quizás muchos de nosotros se nos ha perdido aquellas cosas que un día anhelamos. El hombre a diario no vive en su presente por estar velando en algo que ya fue ayer. Ocurre que el hombre día a día no vive su presente. ¿Por qué? Porque simplemente ve las oportunidades que tuvo su ayer. Vive hasta en cierto punto frustrado, pensando, ¿qué yo hice? ¿Qué fue aquello que yo me he perdido en la vida? Y el hombre se empieza a preguntar, ¿qué me pasó? ¿Cómo que yo estoy aquí hoy día con tantas oportunidades que me ofrecieron y pareciera que yo las he perdido? ¿Por qué no las hice? ¿Dónde estaba yo? Lo he, lo he perdido porque no supe cómo actuar. Muchas veces nos sucede eso. Se nos van las oportunidades porque no las sabemos aprovechar. No supe aprovechar el momento, no fui capaz y se da muchas veces golpes al pecho. Pero vamos a ver inmediatamente que humanamente estamos viendo aquello que hemos perdido y que nosotros creemos que la vista es lo todo. Pero vamos a ver desde el punto de vista, desde Cristo, ¿verdad? Inmediatamente Cristo empieza desde el versículo 18 a 1, capítulo 18, 1, empieza a hacer algo, donde él dice que dejen venir a mí los niños, porque los discípulos se lo estaban impidiendo, porque Jesús le decía, de tal es el reino de los cielos. Y continúa diciendo acerca de los discípulos que cuidado, hagan tropezar uno de estos pequeños. Y sigue con el mismo esquema cuando llegamos al 10. Mire que no menosprecia a uno de estos pequeños, porque os digo que tus ángeles en los cielos ven siempre en el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pero vamos al 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Alguien ha llegado ¿para qué? Para rescatar.
Alguien ha llegado para rescatar. ¿Y quién es ese alguien que ha llegado para rescatar algo que se había perdido? El hombre, cosas, muchos bienes, muchas oportunidades, pero había algo en el corazón de Dios que sabía que la humanidad había perdido. La distancia por el pecado lo había alejado totalmente. Había perdido ese encuentro, esa relación de ese Dios con aquel hombre. Nosotros podemos siempre atesorar grandes cosas, por lo cual nosotros decimos vale la pena, pero hay cosas que Dios está viendo mucho más allá que vale la pena, que vale tanto la pena que ha llegado aquel que viene a rescatarnos. El Hijo del Hombre viene a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Nuestra comunión, nuestra relación. Se había perdido la esperanza del ser humano. Pero ahora está llegando aquel hombre que viene a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cuántas cosas? Cuando, mi hermano, cuando nosotros no tenemos esperanza, no tenemos una de vida por el cual luchar. Cuando no hay esperanza en el corazón del hombre, se pierde todo horizonte hacia donde debe caminar. Pero cuando viene una esperanza, da una luz, una seguridad hacia donde él tiene que dirigirse. Empieza a recuperar terreno perdido. Empieza la luz en medio de aquella oscuridad a venir a aquel hombre y empieza a ver cosas diferentes. Es así como dice que el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para recuperar lo que se había perdido. Y hermano, cuando nosotros no tenemos una relación, una comunión con nadie, nosotros ¿cómo andamos? Vivimos de manera solitaria. Usted deja de comunicarse. Usted deja de tener relación con todos aquellos que están alrededor. ¿Y cómo es su vida? Aislada. Pero Cristo nos veía de esta manera, que nuestra vida estaba aislada aun cuando estamos delante de los demás. Estamos dentro de la multitud. Nuestra vida estaba de manera solitaria. Estaba alejada. Y es por eso que dice que aquello que por el cual él había venido, dice versículo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión que teníamos con el Padre. ¿Qué se había perdido? Esa relación personal que tenía el hombre con el Señor. Inmediatamente la parábola va a relatar. ¿Y qué va a relatar? Sobre un acontecimiento. ¿Qué pasó en el versículo 12? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Cómo recuperar algo perdido? ¿Cómo podemos recuperar algo perdido? Buscándolo. No hay de otra. Hay que buscarlo. Pero si usted pierde algo, no hay nadie que le dé más valor que usted a lo que se le ha perdido. Porque si se le perdió a usted, y muchos pueden estar buscando, pero no tiene el mismo interés. Pero cuando a usted se le pierde, usted lo busca hasta encontrarlo. Y es allí que esta parábola menciona que este hombre, dueño de aquellas 100 ovejas, ¿qué hace? Una se le pierde. ¿Y qué empieza a hacer inmediatamente? ¿Qué empieza a hacer él? Empezar a buscarla. De las 99, de manera temporal, abandona de manera temporal las 99. Solo el dueño sabe el verdadero valor de las ovejas descarriadas. Solamente el dueño sabe el verdadero valor, porque él las ha conservado. Propietario de ese hato, de aquella oveja, se despoja para buscar a las ovejas que está descarriada. Él se despoja, tiene que abandonar el 99 para empezar a buscar ¿qué? La oveja descarriada. Ahora, la oveja, no se sabe el motivo por qué se ha descarriado. No se menciona, pero una oveja al descarriarse es porque se va alejando poco a poco de la manada. Una oveja que empieza a descarriarse es que se empieza poco a poco a alejarse de la manada. Y miren, ella no ha tenido el cuidado de estar con las otras.
Aquella oveja que empezó a descarriarse no ha tenido el cuidado de estar con las demás. Empieza una vida que ser alejada, una distancia poco. Eso es de manera progresiva, no es algo que se da de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa? Ella está tomando otro camino. Ella se descarría porque empieza a tomar otro camino. Ella no ha tenido el cuidado de estar con las demás y empieza a buscar otro camino. Ha dejado de escuchar a las demás. Se descarría también porque deja de escuchar, se aleja, se distancia. Y cuando se distancia, ¿qué empieza? A dejar de escuchar a las demás. No simplemente esto, ha dejado de escuchar a las demás, está viendo sus propios beneficios. Una oveja empieza a comer, a comer, a comer y a comer. Y ella no se está dando cuenta que está saliendo de los prados donde es el propietario. Y quizás esa oveja empiece a comer en propietario que no es el dueño de que ella le pertenece. Mire cómo se va alejando poco a poco una oveja. Simplemente por dejarse de llevar. Y una oveja, cuando empieza a comer, su vista es muy corta, su visión es muy corta. De hecho, ella tiene en sí la mirada muy corta. Ella no puede visualizar. Ella sí puede escuchar, pero ella no visualiza. Y es allí donde a través de la comida, del pasto, empieza a alejarse buscando sus propios beneficios, sus propios intereses. Y muchas veces empieza a coger atajos, que esos atajos la llevan a unos malos caminos, donde muy poco va alejándose. Ella quiere saciarse, mira hacia donde, ella no mira a donde se está conduciendo. Mire, si hay algo que ella no mira, a donde la oveja no está mirando hacia donde se está conduciendo. Esto no se parece muchas veces a nosotros, mis amados hermanos. Que muchas veces empezamos que simplemente a irnos, a distanciarnos del hato, del redil. Empezamos a salir de aquellos pastos que solamente tenemos cierta circunferencia para comer. Y empezamos a experimentar, a comer de otras cosas. Y ahí viene ya el problema de aquella oveja. Y se va detrás. Y el problema de ella es que ella se va poco a poco y no se deja conducir de las demás. Ella tiene un problema, no se deja conducir de las... y llega hasta tal punto que dice la Escritura, dice que se descarría una de ellas, no deja las 99 y por los montes la busca, la que se ha descarriado. ¿Qué hace el pastor? El pastor sabe que falta una. El pastor quizás dentro se mira y todas son igualitas. Pero el pastor sabe que hace falta una. ¿Y qué hace el pastor? Inmediatamente empieza ¿qué? A buscarla. La busca, pero también tiene un precio de dejar todas las demás. Y todas las demás tienen que permanecerse unidas. Las ovejas no pueden ir en ningún momento detrás del pastor. Ellas tienen que quedarse unidas. Porque corren el mismo problema si empieza a irse detrás del pastor y el pastor va a buscar. ¿Y a dónde? Y mire, hay un lapso de tiempo que a dónde llega esta oveja. Según el pasaje bíblico, ¿a dónde? ¿Hasta dónde ella va? Llega hasta los montes. Sale de todas las provisiones que ella tiene y se mete con la distancia, con el tiempo a los montes. Ahora es una oveja. Hay una oveja solitaria en medio de aquel monte. Se fue del hato para estar en los montes. Está por los montes significa que está tropezando en medio de un panorama no claro. Si hay algo muy claro, que cada oveja que se mete en un monte, ya el panorama dejó de ser tan visible como en una llanura. ¿Y qué va a regresar? Va a regresar con monte. Va a tropezar. Ya no era el panorama que tenía antes. No puede ver bien.
Y si llega la oscuridad, ella no está dentro del redil, ella no está en el corral, ella está en el monte. Ella ahora no tiene esa seguridad. Y al caminar tanto, ahora ¿qué está sucediendo con esa oveja solitaria en el monte? Estará con heridas, de hecho va a estar con heridas. Porque por el camino que llegó, tuvo que haber rasguños. Estará lastimada. Y mira hacia los lados y no encuentra a nadie. Quizás tan lastimada que no tenga fuerza para caminar. Ella está tan lastimada, tan golpeada. Ella está de manera sedienta ya, pero está solitaria. Pero ella no ha dejado de ser una oveja. Ella no ha dejado de ser una oveja. Y ella no ha dejado en ningún momento de tener su dueño también, su propietario. Ella no ha dejado de ser una oveja que todavía es pastoreable. Y muchas veces también a nuestros contornos pensamos que aquella oveja ha dejado de ser pastoreable. Hermano, puede pasar un lapso de tiempo donde nos podemos también, esa oveja puede cansarse y fatigarse. Y llegará un momento que estará deseosa de ver al pastor nuevamente, de escuchar esa voz que un día escuchó, pero simplemente por hechos de ella misma está en aquel lugar. Pero eso todavía ella no la descalifica como oveja. Ella no la descalifica. Ella sigue siendo oveja. Ella sigue siendo dentro de esas 100 ovejas. Y porque muchas veces solamente contamos las ovejas que hay aquí. Pero aquella que se ha ido hay que contarla porque tiene su redil. Y tiene tarde o temprano, con un buen pastoreo, tiene que regresar. Y las ovejas tienen que mantenerse en la unidad. Mientras que las ovejas, las 99, se mantenga en la unidad, en oración, velando para que se haga un trabajo efectivo. Vamos a ver nuevamente las ovejas en este lugar. Pero es necesario que usted y yo también que ser oveja. Porque muchas veces el problema es que queremos ser pastores, pero no somos pastores, somos ovejas. Tenemos que tener ese peso en nuestro corazón, amados hermanos. Por eso cuando Dios constituyó a maestros, pastores y evangelistas. Siempre dicen los predicadores, un predicador puede venir aquí y él se va, pero ¿quién queda después? El pastor, cuidando las ovejas. Ese es el trabajo que tiene la congregación, de ser cuidada pastoralmente. Pero las ovejas en todo momento también tienen que ser pastoreables. Y aquellas ovejas que están dentro de las 99, tiene que ser ovejas que se encuentran en la unidad. Porque en la unidad siempre va a haber el cuidado. Se van a cuidar unas a otras. Se van a cuidar, no se van a cornear. Ni se van a patear. Cuidar. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como ovejas. Nosotros cuidarnos unos hacia otros. Hermanos, no sabemos cómo Dios está actuando. Yo no sé cómo Dios está actuando en su vida. Usted tiene un proceso y yo tengo un proceso y estamos dentro de ese redil. Todos tenemos un proceso. Diferentes procesos. Pero todas somos ovejas. No dejamos en ningún momento de hacer aquellas que Dios llamó. Fue tanto así que esta oveja, ¿quién fue el que pagó el precio por esas ovejas? No fue usted. Fue el Cordero que pagó por cada precio de cada uno de nosotros. Y fue tanto que lo dio a precio de sangre. Y fue tanto que te dio a un pastor terrenal para el cuidado que tengas de ti y de mí. Dios nos ha dado también una y otra vez el cuidado pastoral que tenemos que tener con cada oveja. Hay unas ovejas que quizás muchas veces, aun cuando se mantiene la unidad, están cojas. Hay otras ovejas que se mantienen en el redil, pero quizás otras estén que hay que desparasitarlas. Hay diferentes ovejas con diferentes cuidados y nosotros tenemos el deber de cuidarlas.
Hay una oveja que muchas veces tiene tanto dolor que hay que entablillarla para poder ¿qué? Que ellas que caminen, que ella vaya. Hay otras ovejas que son mucho más rápido, pero hay otras ovejas que van más lento. Y podemos encontrar en la unidad de redil, del lato, diferentes ovejas. Pero recuerde que todos son ovejas. Todos son ovejas. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como iglesia, como congregación, el cuidado, la unidad y saber también que ha habido delante de Dios, Dios ha entregado a este redil pastores o pastor. ¿Y el pastor tiene qué? Podemos hacer muchas cosas, pero al final el gran mandato del Señor, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Él dijo, cuida mis ovejas. Ese es el gran mandato, cuidar de las ovejas. Hermano, usted no interfiera en procesos de otros. Usted no interfiera, ayude a cuidar los procesos. Si nosotros cuidamos de los procesos, es mucho más fácil de que aquella oveja se recupere. Quizás hay ovejas que tienen problemas para comer. Hay ovejas que hay que cuando están chiquititas, se le inyecta unos medicamentos para que ella. Hay otras que cuando nace empiezan a tener hasta diarrea. Se le compra, bueno, al ganado se le compra llamado un bolo, que eso le sirve ¿para qué? Para estancar la diarrea. Todo eso, nosotros somos iguales, hermanos, con diferentes situaciones, circunstancias. Donde Dios vela por nuestras vidas, pero hay que ser pastoreables. El problema de hay ovejas que no quieren ser pastoreadas. Pero aún Dios nos manda a pastorearla. Nosotros no nos vamos a limitar. Así que, amados hermanos, esta oveja está en el monte ahora. Y quizás usted diga, yo no estoy en el monte, pero me asimilo mucho a esa oveja. Que quizás esté desanimada, esté sin fuerza. Me siento descarriada o descarriado. Me siento que por muchas cosas que ha pasado, yo me he alejado y estoy en aquel gran monte. Y me encuentro, ahora esa oveja se encuentra. Y es allí donde la misericordia y la gracia de Dios que tiene con cada uno de nosotros, porque todos en un momento nos hemos sentido también en aquellos montes. No solamente el que está, todos nos hemos sentido en un momento determinado en esos montes. Todos. Nadie puede decir que no. Lo hemos pasado. ¿Y el qué hace? Busca a la que se había descarriado. Y viene ahí un gran acontecimiento, un gran acontecimiento. Hay una búsqueda ¿qué? Exitosa. Hay una búsqueda exitosa de encontrar esa oveja. El pastor posiblemente tenga que cargarla. Porque está sin fuerza. Cargar a esa oveja por deshidratada, sin fuerza, herida y hasta temblorosa. Yo no sé, yo tengo un problema. Cuando yo me paso de la hora de comida, estoy como los carros viejos ya. Me empieza un temblor. Yo no sé qué le produce a usted, pero a mí me da eso. Me da eso. Tengo que comer cualquier cosa rapidito y se me quita. Pero esa oveja también puede estar temblorosa. Puede estar en ese temblor. Cuando hablamos de temblorosa, ha llegado la duda. Ha llegado la incertidumbre. Ha llegado la incredulidad. Ha llegado que ella se halla que no es oveja. Se siente que no merece ser llamada oveja. ¿Por qué? Porque hay algo que la está golpeando. Es el distanciamiento que ella ha tenido por mucho tiempo. Y hermano, eso golpea mucho cuando se distancia de algo. Asimismo, cuando nosotros extrañamos a un ser querido, cuando estamos a la distancia por el tiempo, también la oveja se siente distanciada. Ahora piensa, y si yo regreso, ¿me aceptarán o no me aceptarán? Pero no tiene... No, es oveja. Es oveja. Y nosotros también tenemos que saberla incorporar. Porque muy fácilmente nosotros podemos hacer juicio de aquella oveja que se fue por esto, que se fue por aquello. Empezamos a hacer juicio y esos juicios realmente delante de Dios
están totalmente equivocados. Hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el dolor cuando alguien se va. Tenemos que tener compasión, porque la misma compasión Cristo ha tenido con cada uno de nosotros. Y empieza esa oveja a cobrar fuerza. Yo no sé si usted cuando ve a alguien querido, amado desde lejos y empieza a correr, se le quita el cansancio, se le quita todo porque vio algo donde usted debía permanecer. Asimismo es aquella oveja que empieza a coger fuerza el lato donde un día estuvo. Porque ella sabía que allí estaba la seguridad, estaba el alimento, estaba el pastor, lo tenía todo. Lo necesario para sobrevivir, lo necesario para que el cuidado de salir y entrar nuevamente. Así es Cristo con nuestra vida. Hermano, en todo momento, si te has sentido como una oveja descarriada que no te van a aceptar, sigue siendo oveja. Cristo fue el que pagó por ti. Ese es el mejor pastor que vamos a tener. Y él jamás, cuando llegó allá, no le empezó a reprochar. Él supo que tenía que tratarla. Y el primer tratamiento que tiene que hacer es volverle a redil, cargarla, porque sabe dónde tiene que pertenecer. Tú sabes dónde perteneces. Una persona por mucho tiempo que se ha descarriado de los caminos, ella sabe dónde es el lugar de ella. Ella sabe. Puede estar allá. Puede estar en Sam y Sandra. En cualquier lugar de oscuridad. Pero ella tiene que saber. Este no es mi lugar, este no es mi lugar, este no es mi lugar, este no es mi lugar. Yo tengo que regresar, yo tengo que regresar. Y aún Dios en su misericordia envía a alguien allá a hablarle para que esa persona vuelva a regresar. Dios es tan misericordioso, Dios es tan compasivo, pero sabe que Él nos ha sellado. Y ese sello, a donde quiera que vamos, tiene el dueño del propietario a quien nosotros le pertenecemos. Hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de clamar por nuestras vidas, por aquellos que también un día estuvieron aquí o estuvieron dentro del pueblo de Dios, para que ellos vuelvan a regresar, porque hay una esperanza viva, y esa esperanza viva es que la luz vino a su vida. Y esa luz nunca regresa vacía. Esa luz, a donde quiera que Él está, no va a estar tranquilo. La persona puede estar ahí afuera, disfrutar del placer, pero ya no es placer como antes. Ya no es placer como antes. No podrá disfrutar. No tendrá esos deleites. Porque ha habido algo en su corazón. Hermano, siéntase con alguien. Hermano, muchas veces esas ovejas cuando están sobre los montes, cuando va el pastor, ¿qué hace? Aún cuando los animales, cuando ya sea que un animal está caído, pero ella a veces te tira unos cornazos, te tira los cuernos. ¿Por qué? Porque ella es tanto el sentido de protección que ella no sabe qué le puede pasar. Y el pastor tiene que saberle llegar. El ganadero tiene que saberle llegar. Y al saberle llegar, hermano, escuche bien, saberles llegar. Escuche, saberle llegar. Hermano, no sea usted que llega y usted llega con un hacha a matarla. ¡Chuac! 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 Porque hay muchos carniceros. Hay muchos carniceros que no saben cómo llegar. Y llegan talandán, talandán, talandán. Hermano, simplemente el pastor la va a tratar, la va a cargar. Él se va a embarrar, quizás él tenga hasta gusano, te hedionda, pero el pastor tiene que oler ¿a qué? A oveja. Él tiene que oler a oveja. Asimismo, ¿cómo nosotros, usted sabe que cuando una piña está madura y llega a un hogar? Oh, si hay es la piña. La fragancia está por toda la casa cuando está madura. Asimismo debe también ser el pastor. Asimismo tiene que saber también la oveja. Tienen que oler a oveja. ¿Verdad? Hermano, ¿cuántos muchas veces hemos fallado en cuanto a esto? ¿Cuántas veces quizás no le hemos pedido perdón a Dios por no saber llegar bien? Hermano, tenga cuidado. Yo sé que hay hermanos que Dios le da un don de la exhortación. No puede ser pastor, pero tiene el don de la exhortación.
saben cómo exhortar. Usted tenga cuidado. Mire, si hay alguien, hay algo que cometemos a diario. Oh, hermano, hace tiempo que no te veo por la iglesia. Por Dios, ¿por qué mejor no fue a su casa? ¿Por qué no la visitó? ¿Por qué no la invitó a comer algo? Mire que aparentemente si viene aquí a esta estructura está bien, pero si no viene a esta estructura está mal. No es que estoy en contra de esto, no. Esto es bueno, excelentemente. La Biblia lo dice, no dejando de congregar. Pero no significa que también cuando usted no viene, hacemos inmediatamente juicio sobre los que no vinieron. La unidad, eso no es iglesia. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo que está sobre las coyunturas y los ligamentos, está que todo unido, sobre las coyunturas y los ligamentos. No podemos, dedo, no te quiero, busco el martillo y me doy un martillazo. No podemos hacerlo, hermano. No podemos herirnos, no podemos crear dolencia en nuestro corazón. Somos aquellas ovejas que Dios llamó, así que ese pastor va a cargarla, y si está herida, la va a poner las vendas, aunque muchas veces cuando está herida, tiene que dolerle. Sería le va a doler, pero tiene que sanar. Es necesario que ese pastor lo haga. Posiblemente tiene que trasladarla aparte hasta que se recupere. Tiene que trasladarla aparte. Porque si está con todas las demás, en el corre-corre, ella no va a estar tan fuerte como la de tratamiento. Vamos a darle un tratamiento por cierto tiempo. Ya cuando ella se encuentra con ganas de correr, entonces se va a reintegrar con todas las demás. Pero mientras todas las demás, las 99, tiene también que ser aquellas, la palabra se me fue la palabra, aquellas que sepan esperar también. No, no traten de ponerla acá porque todavía ella está en proceso de. Exactamente. Dios está tratando en su corazón. Está curando con sus heridas. Está tratando con sus dolencias. Todo aquello lo que ocurrió por el distanciamiento, por el cansancio. Ella tiene que estar en ese proceso. Y el día de mañana estará riéndose, gozándose dentro del redil. Todo es un proceso, hermano. Y tenemos que entenderlo como una iglesia que va creciendo de manera madura porque queremos. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Verdad? Y ahí es allí que tenemos que tener ese cuidado, esa unidad. Puede reintegrarse nuevamente al lato. Y hay un gran regocijo por ella. El pastor se regocija tanto que dice que se regocija. Miren lo que dice la escritura. Así que se regocija, 13, más por aquella que por las 99, que por las 99 que no se ha descarriado. ¿Qué le pasó con el hijo pródigo? Y ese es el cuidado que tenemos que tener como iglesia. El hijo pródigo cuando regresó, el hijo que mayor se enojó. ¿Por qué? Porque empezó todo aquel cuidado con aquel hijo. Entonces, esta oveja también que ha estado por mucho tiempo, hay que darle su tratamiento, su cuidado, y el pastor se regocija. Ve el pastor con ella y se están riendo y mira para allá, riéndose con nosotros. ¿Qué? Abandonado, desamparado. Y empieza. Pero él sabe lo que está haciendo, hermano. Nosotros tenemos que esperar y decirle, estar orando para que ella nuevamente, después de cierto tiempo, esté con nosotros y regocijarnos por ella. Eso es lo que somos, pueblo de Dios. Así mismo estamos todos un día, hermano. Estamos alejados, que no éramos ovejas y Dios nos ha llamado. Vivimos diferentes procesos y para ir terminando, dice la Escritura, el versículo 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Es la voluntad de Dios, no la nuestra. No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos, no es la forma que yo quiero, es en la voluntad de Dios que nadie se. ¿Qué que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir siendo ovejas, seguir cuidado en el redil,
Y es allí donde Dios se va a glorificar. Y mire, amado, cuando nosotros comprendemos esto, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. Pero si la iglesia no comprende esto, hermano, podemos pasar años y años y en lo mismo. No hay una madurez en las ovejas. Vamos a levantarnos y orar y decirle, Señor, tú sabes que cómo está mi vida. Yo sé que tu tratamiento que tú tienes quizás no es el mismo que ha tenido con los demás. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque si hay algo muy bueno, Señor, en nuestra vida, que un día estamos desamparados, alejados de tu reino. Y un día nos veíste, Señor Jesús, y nos llamaste por nuestro nombre. Gracias. Y alguien que nos llama terrenalmente por nuestro nombre y esa persona es reconocida, nosotros nos sentimos, wow, tremendamente contentos. Pero cuánto más tú que empezaste a llamar uno por uno. Gracias, Señor, porque ese precio que derramaste sobre la cruz del Calvario para crearnos, para, Señor Jesús, hacernos ovejas de aquel gran acto, Señor, que tú tienes. Padre, en esta noche te pedimos que tú seas sobre cada uno de nosotros. Y si hay una oveja, Padre, que se ha alejado, se ha distanciado, pero Padre, sigue siendo oveja. Padre, ayúdala a alejarse de aquellas cosas que muchas veces le han causado heridas, dolor, sufrimiento, que por alguna otra razón vio algo y empezó a alejarse. Seas tú sobre aquella oveja. Padre, seas tú tratando con ella. Porque tú la amas, Señor. Porque para ti es muy estimada. Porque tú fuiste quien la apartaste en un momento determinado. De donde ella estaba, tú la sacaste, Señor. Y por mucho tiempo, Señor Jesús, las ha vendado, las ha cuidado, las ha preservado para grandes cosas. Ayúdala a esta oveja a tener visión de oveja. Visión de que pertenece a una familia. No está desamparada, no está sola. El Señor está contigo, el Señor te ha guardado, te ha protegido en aquel monte tan oscuro, en aquel monte donde no encontrabas aquella agua, aquel pasto lo que necesario para tu vida. Y todo era oscuridad y pensaba que ibas a morir, pero el Señor ha sido misericordioso, que ha mandado hasta el monte, ha mandado a buscarte. Gracias a Dios porque hasta allá nos ha mandado aquel pastor, Padre, para traerte nuevamente a redil. Porque tú eres muy valiosa. A Dios no despreciado. Dios no desprecia a ninguna oveja. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos si hay ovejas que se han sentido culpadas, que se han salido traicionadas, seas tú dándole ese bálsamo de amor. Ese bálsamo que las cure, ese bálsamo que le ayude a ella a levantarse nuevamente, aun cuando esté temblorosa, cuando tenga miedo de regresar. Padre, en el nombre de Jesús oramos que el Espíritu Santo tome posesión de ella y les ayude a respirar, a levantar la cabeza, porque quizás fue tanto la desnutrición que no tenían ni ganas de levantar la cabeza, no había fuerza. Pero tú eres aquel que levanta la cabeza y le ayuda a caminar en el nombre de Jesús. Ayúdala a caminar, a regresar. Fue tan rápido los pasos para llegar hasta el monte, pero quizás para regresar sea tan lento, pero vas a regresar nuevamente. Padre, seas tú obrando. En el nombre de Jesús, orando por aquellas ovejas también que estuvieron en un día en este lugar, Señor. En el pueblo de Dios, que tú seas quien la visite, mande cualquier obrero, cualquier pastor, Señor Jesús, para decirle, tienes que regresar, momentos, tiempo, donde hay que regresar a donde tú estabas. Padre, en el nombre de Jesús oramos, para que tu presencia avive aquella oveja, que tu presencia sea como aquel Benoclí, Señor Jesús. Poniendo ese binoclis para que se hidrate nuevamente, para que pueda ponerse en pie en medio de herida, en medio de dolor, pero es necesario que se levante y regrese. Padre, ayúdanos también como pastor, cuidar de las ovejas, Señor, en todo momento,
Porque no simplemente se cuida cuando llegan al templo, se cuida aún cuando están en los hogares, en los trabajos, por una palabra, por una exhortación, por un mensaje, Señor. Utiliza todos los medios por habido y por haber para llegar a aquel corazón, a aquella vida, para que nuevamente se reintegre a donde tú la escogiste y la llamaste. Señor, tú en esta noche sabes también aquellas ovejas que quizás por el comer, por sus propios beneficios, están alejándose. Señor, te pido en el nombre de Jesús un llamado de atención que tú le hagas en cualquier medio para que nuevamente regrese y no llegue hasta los montes, Señor. Padre, gracias, porque tu misericordia, tu gracia es que nos hace regresar. Si estás allí, dile, Señor, estuve en aquellos montes, perdóname. Señor, límpiame. Quizás esté avergonzado, pero gracias porque tú eres el buen pastor que me ha dado palabra en todo momento y me ha ayudado nuevamente a regresar. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas ovejas que se han extraviado a tal forma que ese pecado la ha distanciado, Señor. Alumbra su corazón, alumbra su vida, vitaliza todo lo necesario, pero que ella regrese. Y dile, Señor, yo voy a regresar. Y si estás alejándote, Señor, yo doy la media vuelta y me regreso donde yo estaba. Y si eres oveja que está en el redil, Señor, yo oro por aquellas ovejas que se han ido, porque me duele mi corazón, que un día la vi, pero hoy ya no la veo. Gracias porque estás aquí, porque también está siendo procesado, pero en medio del proceso está ese pastor también cuidando de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu poder, tu gracia a través del Espíritu Santo sea dando iluminación a mi hermano, de fortaleza en aquel trabajo, en aquel matrimonio, en aquel hogar, Señor. Seas tú ministrando ese corazón, Padre, quebranta ese corazón. Padre, solamente tú puedes hacer esa obra en cada uno de los que estamos aquí, reservando nuestra vida en ti, Señor. Padre, hazla, quita toda aquella locura que viene a veces a la cabeza, Señor. Quita todo aquel malo pensamiento, Señor. Aquellas emociones que muchas veces traicionan y no son las mejores, Señor. Ayúdale a que ella esté bien. Y dile, Señor, yo quiero que yo voy a estar, aunque esté pasando situaciones duras, difíciles, yo voy a estar en ese rebaño, porque tú fuiste que me pusiste en este rebaño. Tú fuiste que me escogiste, me llamaste y me llamaste a este lugar, a la iglesia Buenas Nuevas, y yo no me voy a alejar de esta congregación, porque tú me entregaste allí. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú con cada uno de nosotros, Señor, dándonos identidad y pertenencia de pueblo de Dios local, Señor. Y nosotros también tener el cuidado de aquellas ovejas que muy a diario tiene, Señor Jesús, aquellos dificultades, procesos, Padre. Padre, que la presencia tuya sea una presencia que esté dando paz, gozo en medio de cualquier quebranto que pueda pasar. Porque simplemente Dios es orando. El gran pastor te restaure tu corazón, tu vida. Aquellas cosas que te duelen, aquellas cosas que tú dirás, no soy capaz. Pero el Señor, deja que el Señor actúe. Deja que el Señor sea que te ponga en tus heridas aquel bálsamo que va a refrescarte, que va a ayudarte, va a alimentarte. Padre, gracias por esta noche y que tu presencia sea una presencia que nos dé vida para continuar a donde nos has puesto y hacer el trabajo como aquellas ovejas. El trabajo de las ovejas es parir ovejas, crear ovejas. Padre, sea tú con esta nueva visión, aunque una visión desde el tiempo de Cristo, parir ovejas, amamantar ovejas, ayudarlas a crecer y que
conozco muchas que tú estás llamando a tu pueblo. Ayúdanos como iglesia local a ese crecimiento, en parir ovejas, en darle palabra, en darle aquella suministro que solamente el Espíritu Santo nos da para que podamos dar, Señor. Gracias por este tiempo. Padre, gracias. Apacienta, ministra cada corazón, cada vida. Eres el autor, eres el dueño y propietario, aquel que está realizando, rompiendo todo esquema familiares antiguos, pasados de la vieja guardia. Rompe esquema, rompe estructura, rompe parámetros de todo aquello que un día te fue enseñado, pero que no pertenecía a la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú rompas con aquello, porque tú eres el único que lo puede hacer. Padre, gracias, porque eres aquel que está haciendo grandes cosas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar, a preservar nuestra vida en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.